Pasar entonces a la enseñanza, el misterio de Israel. El misterio de Israel, vamos a leer Romanos 11 desde el 25 hasta el 32. Desde el 25 hasta el 32. Y nos ponemos de pie, va a estar acá en pantalla. Romanos 11 desde el 25 hasta el 32. Dice así la palabra del Señor, leemos juntos. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oramos. Padre, háblanos estas verdades profundas que pueden sentirse densas y muy teológicas, tienen relevancia práctica para nuestro día a día. Así que sé tú, Señor, sé tú con nosotros, que tu Espíritu Santo nos revele aquello que necesitemos aprender hoy de ti y de tu parte, Señor, y que tu nombre sea glorificado por medio de la predicación de la palabra, de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, familia. Ok, el misterio de Israel. El misterio de Israel. Pido de antemano perdón a todos los que tengan trastorno obsesivo compulsivo, porque no traigo gel y mi cabello se me va a estar cayendo y voy a estar haciendo esto. No es intencional, no los estoy molestando, ¿sí? Pero yo sufriría si fuera tú. Un misterio. Es muy interesante el concepto del misterio. Y un misterio se refiere a aquellas cosas que en el Antiguo Testamento no estaban claras y establecidas, pero ahora en el Evangelio encuentran total sentido. Y varias veces Pablo y la Biblia usa el concepto de esto era un misterio. Es decir, nadie sabía el porqué de este asunto, y ahora se ha revelado. Y aquí Pablo va a dar un misterio. ¿Sí? Va a revelar un misterio, que es de lo que ha estado hablando en Romanos 9, 10 y 11. Este es el clímax de estos capítulos tan intensos. El clímax es el versículo 25, 26, 27. ¿Sí? Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, dice. Ese es el misterio. Hay tres partes de ese misterio. Uno es que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial y temporal. Otro es que va a llegar la plenitud de los gentiles. Y otro es que entonces todo Israel será salvo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Nos preguntamos, ¿no? Pues mira, él dice, para empezar, porque no quiero, y lo que está diciendo ahí se podría traducir por consiguiente, debido a todo lo que hemos dicho, en específico lo que hablamos la semana pasada, ¿sí? Hablando del endurecimiento de Israel, de cómo ha endurecido, pero a través de eso ha salvado a los gentiles, etcétera, etcétera. Pero él dice: no quiero que ignoren este misterio. Hay un interés de decir, aquí podemos equivocarnos. Aquí podemos equivocarnos. Aquí podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Dime si no, Romanos 9, 10 y 11 son de los capítulos donde más opiniones contrarias y diversas hay.
y donde hay mucho orgullo teológico. Y es muy fácil establecer su propia opinión. Es que yo pienso esto, es que yo pienso lo otro. Y lo que él quiere aclarar, y sobre todo de nuevo, el contexto es que en esta iglesia de Roma la mayoría de las personas son gentiles, ¿sí? Y hay algunos judíos, pero él está hablando sobre todo de los gentiles, pero hay mucho antisemitismo, de alguna manera. Hay una repulsión que siempre había estado ahí, de judíos hacia gentiles y de gentiles hacia judíos. Y lo que quería hacer Pablo es ir reconciliando esto. Y entonces cuando Pablo ha estado diciendo que Israel ha sido endurecido, que Israel fue incrédulo, que Israel esto, que Israel lo otro, hay una tendencia natural de decir, híjole, son tremendos. Justo leía cuando surgió la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, esta brillante película, hubo toda una controversia y estaba leyendo que el pastor John Piper leía una carta que le fue enviada a pastores, a muchas asociaciones, y estos pastores recibían una carta de parte de los judíos donde expresaban su repulsión hacia esta película y que esta película había generado un antisemitismo muy fuerte, tanto de los que ya odiaban a los judíos como ahora de la iglesia cristiana. Porque decían, se retrata de una manera terrible a nuestra comunidad. Y obviamente hay un concepto teológico de que lo que pasó, pasó. O sea, sí fueron así. Y fueron así judíos, romanos, pero también hay un tema teológico de la presunción de que yo lo habría hecho distinto. Y lamentablemente durante mucho tiempo ha habido este odio, por muchos otros motivos también, pero ha habido un odio muy fuerte desde el Antiguo Testamento hacia el pueblo judío. Y cuando pasa lo del Mesías, obviamente hay un odio. Probablemente en nuestro contexto cultural seamos un poco ajenos a esto, pero esta es una realidad. En Estados Unidos es muy fuerte, la gente tiene que enseñar esto, porque hay una repulsión hacia los judíos. Y Pablo en su tiempo lo sabía y lo entendía también. Y por eso dice, tengan cuidado de no ser sabios en su propia opinión. Este es el misterio. A Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo. Misterio, dice Douglas Moo, lo traduce así, hace referencia a una verdad que en el pasado ha estado oculta del pueblo de Dios, pero que ahora ha sido revelada en el Evangelio. Y hay una declaración tremenda. Hay un endurecimiento parcial. Pero mira lo que dice después. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El endurecimiento parcial de Israel terminará y entonces todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo esto. Hay un número determinado de gentiles que han de ser salvos. La palabra plenitud es cuantitativa. Tiene que ver hasta que el último de los gentiles elegido sea salvo. Entonces, hay un número determinado de gentiles escogidos. Y hasta que el último gentil se salve, entonces viene el fin. Y en el fin lo que ocurre es que todo Israel es salvo. El Israel de esa generación, por supuesto. Ahorita vamos a hablar de esto. Y mira,
Esto de que Dios tiene determinado el número de los que han de ser salvos y quiénes son salvos, no es algo ajeno ni oculto a lo que la Biblia enseña. Y te voy a llevar a Hechos 18. Hechos 18 cuando Pablo está en Corintio. Hechos 18 es cuando Pablo está en Corintios. Y te voy a leer desde el 4 hasta el 11, para que veas lo que ocurre aquí y lo que se declara aquí. Lo que Dios le dice aquí, lo que Jesucristo le dice a Pablo. Mira, dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Esto es Pablo. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Pablo no se iba a poder morir? Porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y lo que está diciendo ahí es que otras versiones lo traducen como: en esta ciudad yo tengo mucho pueblo. Jesús, y mira lo que pasa después. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, un lugar donde era perseguido, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Lo que Dios está diciendo: no tengas miedo, Pablo, ve y predica en esta ciudad, porque tengo muchos escogidos que todavía van a creer en el evangelio. Es muy interesante la dinámica de los misioneros, cómo estos cuates reciben un llamado a irse a otro lugar, y a lugares a veces que tú dices: ¿cómo es que en Nepal? ¿Quién va a Nepal? Por ejemplo, mucha gente ya entiende que existe un lugar que se llama Kirguistán y su capital es Bishkek. ¿Cuándo en la vida tú ibas a decir: me muero por conocer Kirguistán? ¿Sí? No es como que tú digas: pero pasa algo, que cuando los misioneros reciben un llamado a ir a predicar específicamente a una tribu, ¿sí? Y hay tribus o etnias. ¿Por qué? Porque hay una claridad en la escritura, y la claridad es que toda etnia del planeta tiene escogidos. Es decir, así como Jesús le dijo a Pablo: mira, hay gente escogida aquí, por eso tienes que quedarte a predicar, porque mucha gente va a creer. Y mira, si no, Corintios luego le escribieron 2 cartas de que la iglesia era una iglesia firme, que todavía no existía en ese tiempo. Es decir, ahí Dios iba a levantar una iglesia. ¿Y cómo estos misioneros saben que Dios va a levantar a un pueblo o va a salvar por lo menos a una persona de estos lugares donde no conocen de Jesús? Hay lugares donde nunca han escuchado que hay alguien que se llama Jesús, aunque no lo creas. Mira Apocalipsis 7, 9 y 10. Este es el final de la historia. Este es Juan relatándonos lo que ve en el cielo al final de los tiempos. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estas tribus es etnos, de todas las etnias, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todos los dialectos. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas,
y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Te voy a decir algo, soy hermano de un misionero. A mí la sangre así como me llena de gozo y de adrenalina pensar que Dios puede usar a un capitán para que en la visión que vio Juan estén ahí Kirgis. Porque te voy a decir algo, en Apocalipsis 7:9 hay Kirgis. Ahí están. No sé si están los de hoy o va a ser en 20 años. No sé cuándo Dios va a alcanzar al primero. Por lo menos uno hay ahí. Todavía no llega, pero va a llegar. Y por eso esta gente loca se queda en estos países. Porque creen en el llamado. Y creen que Dios tiene escogidos de cada etnia. Y están seguros. Por eso cuando, oye, ¿por qué te vas allá a China, a ese lugar? Oye, si aquí hay necesidad. Aquí hay cristianos, gracias a Dios, que pueden hacer el trabajo. Hay lugares donde nadie está predicando y necesitamos gente que para que venga el fin y venga nuestro Señor, lo que tiene que pasar antes de eso es la plenitud de los gentiles. Imagínate que todavía hay 2 billones de personas no alcanzadas. Hay que hacer el trabajo. Hay que hacer el trabajo. Imagínate que el último gentil, antes de que llegue la plenitud, sea uno de esos donde tú cada mes has ofrendado para que el Señor les lleve el evangelio. ¡Ja! ¿No te emocionan esas cosas? Ser parte de la gran comisión. Esa es la gran comisión. Va a llegar un tiempo donde los gentiles habrán llegado a su plenitud y por eso debemos seguir haciendo el trabajo de la predicación del evangelio. Ahora, puede ser ellos o pueden ser que el último gentil sea un mexicano, un tabasqueño, y que sea tu vecino. Hay que predicar. Hay que predicar. Ahora, el misterio también incluye el hecho de que el endurecimiento es parcial y temporal. Es decir, que algunos judíos sí están siendo salvos y nosotros somos testigos de eso. Hay algunos, muy pocos, que están siendo salvados. Pero va a llegar un tiempo en que el endurecimiento será quitado y dice, y todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Ahora, el contexto del que está usando Israel es uno contrario al de gentiles. Está haciendo una distinción en Israel étnico y entre los gentiles. Y el contexto del que está hablando desde el 9, en el 9 cuando habla de los israelitas, los que tienen los pactos y los patriarcas, es precisamente el concepto. ¿Se acuerdan que dijo? No es que la palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los de Israel son verdaderamente israelitas. Y el mismo concepto está usando, pero un día todo Israel será salvo. Algunos pueden asumir aquí que está hablando de toda la iglesia en general. No, porque está diciendo que la plenitud de los gentiles, que son parte de la iglesia, va a llegar hasta el último gentil que es miembro de la iglesia, y luego el pueblo de Israel va a ser parte de esa iglesia, va a ser agregado al concepto de iglesia. Y es lo que está diciendo aquí: todo Israel será salvo. Y cita, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pablo va a una promesa del Antiguo Testamento, y de hecho son varias, mezcla varios conceptos del Antiguo Testamento para decir, Dios le prometió a este pueblo de Jacob algo y va a llegar un día en que lo va a cumplir.
Entonces, si creemos que promesas del Antiguo Testamento son para toda la iglesia por ser parte del pueblo de Dios, hay promesas étnicas en el Antiguo Testamento que no hay manera, por mucho que las espiritualicemos, no hay manera de que sean cumplidas por un gentil, ¿sí? Y mira, para eso me gustaría ir a uno de los textos más fuertes y poderosos, que es el texto donde se predice el nuevo pacto, y es en Jeremías 31. El nuevo pacto es el nuevo pacto en mi sangre, que dijo Jesús. La llegada del Evangelio, el Espíritu Santo, etcétera. Y es un pacto que tiene algunas promesas específicas para Israel. Por Jeremías 31, desde ahí voy a leer hasta el 40. Dice, esta es la promesa, este es el nuevo pacto, la profecía. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Cuando dice que la casa de Israel y la casa de Judá es porque el reino estaba dividido en reino del norte, que se llamaba Israel, y reino del sur, que se llamaba Judá. Se refiere entonces a las 12 tribus, ¿sí? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndolo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Es más o menos lo que está diciendo ahí Pablo en Romanos, ¿no? Y mira esto, es muy interesante el 35. Así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Lo que está diciendo, si el día deja de ser día y la noche deja de ser noche y en el mar dejan de haber olas, entonces sí puedo olvidarme de Israel. Lo que está diciendo está hablando en un sentido en que es imposible. Estas leyes naturales que no pueden desaparecer, está diciendo, confirman que así como esto no puede dejar de ser, tampoco Israel puede dejar de ser mi nación. Así dice el Señor, si los ejércitos arriba pueden medirse y explorarse abajo de los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hayan hecho, declara el Señor. Vienen días, declara el Señor, en que la ciudad será reedificada para el Señor, desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo. Y el cordel de medir saldrá más allá, directamente hasta la colina de Gareb, y girará hasta Goa. Y todo el valle de los cadáveres y de las cenizas, y todos los campos hasta el arroyo Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos hacia el oriente, serán santos al Señor. La ciudad no será arrancada ni derribada nunca más. ¿Por qué te leo esto? Porque no hay manera de que esto no vaya a pasar. Si esta ciudad no es reedificada desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo, y el cordel de medir saldrá más allá directamente hasta la colina de Garet y girará hasta Goa, te voy a decir algo, esos son lugares. Eso no es tu corazón, es que el cordel es mi corazón, y ahí se refiere al corazón y ahí se refiere a la Biblia. No podemos hacer eso. Si hacemos eso, tenemos que hacer eso con todo el Antiguo Testamento. Hay una promesa para esta gente
cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Está afirmando Pablo y está diciendo que no se nos olvide que Dios eligió a esta de entre todas las naciones y Dios estableció a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios les prometió cosas a ellos. Y deja muy claro el 29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Si te fue quitado, Dios no te lo dio. Si Dios te lo dio, no te puede ser quitado. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. La semana pasada aprendimos y hemos aprendido, ¿hay falsas conversiones? Sí. ¿Hay falsos dones? Sí. ¿Hay falsos llamados? Sí. Pero aquí está dejando algo claro y específico. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Por eso Dios no se puede olvidar de su pueblo. Ahora, casi todos los comentaristas están de acuerdo en que Dios tiene un futuro para Israel. Hay una separación entre cómo se entiende eso, si es parte de... eso es escatología, ¿sí? Y tiene que ver con conceptos teológicos que no me voy a meter aquí, donde por supuesto sí cambia la forma en que uno puede interpretar cómo se ve esto. Lo que estoy diciendo es, Dios tiene un plan aún para este pueblo. Dios no ha terminado aún con este pueblo. Ahora, hemos hablado y la próxima semana no te quieres perder lo que Dios va a enseñar, porque vamos a ver una de las partes de la vida más increíble, que es la doxología, que viene después de conocimientos teológicos como estos que hemos aprendido en todo este tiempo. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que nos está expresando cómo es este Dios. Es un Dios que cumple su palabra. Es un Dios soberano. Es un Dios que no va a fallar a lo que Él dijo. Es un Dios que ha elegido y se va a encargar de que cada elegido reciba el Evangelio y entonces crea en Jesucristo. Y por eso Dios levanta iglesias, levanta misioneros, levanta predicadores. Por eso Dios sigue obrando, porque Él está al cuidado de su obra y Él no está improvisando. Todo lo que ocurre ocurre porque Dios así lo ha planeado y todo eso ayuda a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si la llanta se te poncha, Dios sabe qué está haciendo ahí. Entonces, si pasa esto que no te gusta, Dios va a usar eso para bien para aquellos que son llamados. Y mira qué interesante, porque aprendimos algo. El hecho de que Israel rechazara a Dios sirvió para que los gentiles recibiéramos el Evangelio. Y el hecho de que los gentiles recibiéramos el Evangelio provoca celos de Israel. Y el hecho de que ellos sean provocados a celos va a hacer que ellos regresen a Cristo. Dios no está jugando. Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas. No hay nada que pueda interrumpir sus planes para bien de su pueblo. Él va a salvar. Pablo, hoy es que siento que me pueden matar mañana. Pablo, no tengas miedo, le dice Jesús. Lo leímos.
Jesús le dice a Pablo, no tengas miedo, no te va a pasar nada porque aún tengo mucho pueblo. Vivir en ese concepto de la soberanía de Dios es tremendo, porque cada episodio de tu vida lo interpretas bajo la lupa de que el Señor te ha llamado para algo y Él te llamará a su presencia cuando tu propósito en la tierra haya sido cumplido. Pablo decía muy claro, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y dice algo alrededor de ese texto. No me quiero morir y no me puedo morir porque aún tengo cosas para hacer para Jesús. Hace unos días falleció un tío, mi tío Jacinto. Justo le di un abrazo a su hijo, mi tío Armando, que está allá atrás. Y justo estábamos platicando de esto. Y aquí te va la clase, tío. Y me dice, me encantaría saber más sobre cómo está mi papá. Lo que puedo decir es que está bien mi tío. Pero mi tío Jacinto, todavía tengo ahí mensajes de él, no fallaba en enviarme devocionales todos los días. Este hombre, donde lo encontraras, te predicaba el evangelio. Y Dios lo llamó a su presencia. Pero mi tío cumplió su llamado en la tierra. Y lo cumplió cabalmente. Dios lo rescata y desde ahí se dedica a servir a la iglesia. Servía en el sonido de la iglesia de mi papá. Era el primero que llegaba a la iglesia siempre y era el último que se iba. No le faltó ni un día más aquí. Cumplió el llamado de Dios y ahora Dios lo recibió porque fue llamado a gozar de las recompensas y la honra por haber obedecido a su llamado. Y mi tío se la está pasando increíble y está siendo honrado porque Dios es así. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y voy a decir algo, vivir con esta perspectiva, es decir, cuando esté listo, llámame Dios. Si todavía tienes algo que hacer conmigo aquí, dime a dónde voy. Cuando ves estas cosas te das cuenta que a veces nuestras vidas pueden ser muy triviales. No nos preguntamos qué quiere hacer Dios conmigo. ¿Por qué Dios me puso en este trabajo? ¿Por qué Dios me trajo a este lugar? ¿Por qué Dios me llevó a este lugar? ¿Por qué Dios ha hecho lo que ha hecho? Cuando nos hacemos esas preguntas, entonces podemos hilar todo y ver el mapa y decir, ahora Dios, tú tienes algo que hacer. Y empezando desde casa, pero también puede ser en el trabajo, pero también puede ser con los dones que Dios nos ha dado. Y me encanta eso, que mi Dios es el Señor de la historia. Y va a llegar un día, mira Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 es tremendo. Porque tú dices, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser que todo Israel va a ser? Te voy a decir algo y lo aprendimos hace poco. Pablo sitúa esto con la resurrección de los muertos. Dice, cuando Israel reciba de nuevo, el endurecimiento se ha quitado de Israel y se ha liberado Israel, va a ser con la resurrección de los muertos. Entonces, esta salvación final de Israel va a ser al final de los tiempos. Como te dije, después de la plenitud de los gentiles, Dios va a salvar al Israel que esté ahí, pues. ¿Cómo? Mira, ¿cómo salva a Dios? ¿Cómo salva a toda su iglesia? No hay una forma específica. No es que hay otro pacto con ellos.
El pacto es la fe en Jesucristo. Y así pasará. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Mira, ahí tenemos la Trinidad, ¿eh? Mucha gente dice, oye, ¿y dónde está la Trinidad en la Biblia? Ahí está. Dice Dios, me mirarán a mí, pero luego dice, lo mirarán a él, a Jesucristo. ¿Y a quién van a recibir? Al Espíritu de gracia. Dice Dios, voy a derramar el Espíritu de gracia. Ahora están endurecidos y tienen un espíritu embotado, aprendimos. Ahora por su orgullo no están recibiendo la gracia de Dios. Pero un día, cuando venga la plenitud de los gentiles, entonces Dios los va a visitar con su gracia. Sus ojos van a ser abiertos, así como fue abierto tu vista. Y van a decir, siempre fue Jesús. Y se van a lamentar como pueblo. Van a decir, ¿qué le hicimos al Mesías? Y creerán en el Mesías. Y entonces todo Israel será salvo. Ahora, todo Israel de todos los tiempos, no. Este Israel que experimente ese suceso al final de los tiempos. Y es más o menos lo que nos cuenta Apocalipsis. Es el peregrinaje de este Israel en este último tiempo. Jesús había dicho, lo leímos hace unos días en Mateo 23, 39, le dijo, te digo que no me volverás a ver hasta que digas, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Es decir, no me vas a notar hasta que creas en mí de nuevo. Y mira, este es nuestro Señor. Lo que va a decir Pablo a continuación es una adoración. Va a adorar a Dios porque ha conocido a un Dios soberano que controla los tiempos, que muda los tiempos, el que pone y quita reyes, como decía Daniel. Y mira Daniel 4:35. Este es tu Dios. Es un Dios en el que puedes estar tranquilo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Todo el tiempo están pasando cosas. Algunas nos gustan y otras no nos gustan. Lo que puedes estar seguro es que este Dios, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo entiende, sabe lo que hace. Y nadie puede realmente cuestionarle, porque todo lo hace bien. Isaías 46, 9, 10, mira, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Te lo voy a decir claro, Dios quiere hacer, Dios quiere obrar, Dios va a hacer y va a obrar. ¿Le entres o no le entres? Yo no me quiero quedar fuera, ¿eh? Y siempre íbamos a celebrar 10 años y Horizonte Villahermosa
es una iglesia que representa precisamente esto. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer y va a cumplir sus propósitos. Y cada historia, cuando vemos nuestras historias, refleja su soberanía, controlando, planeando y ejecutando todas las cosas. Y eso nos debe dar paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. Y ese control sobre la historia lo vemos en el 30 al 32. Dice, pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así ahora también estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Es como un juego de palabras, pero muestra 4 etapas de la historia. Primero, el tiempo de la desobediencia gentil. Las naciones están en sus propios caminos, se hunden en pecado. Y en el Antiguo Testamento hay varios libros y profetas a las naciones. Luego del momento de desobediencia gentil vino el momento de desobediencia judía, cuando rechazaron al Mesías y Dios los entrega al endurecimiento. Entonces, a través de esa desobediencia de ellos, vino la tercera etapa, el tiempo de misericordia para los gentiles, para millones y millones y millones de gentiles, a través de 2000 años de misiones. Todos, escúchame, todos somos el fruto de lo que algún misionero hizo alguna vez. Todos. Dios no visita por un ángel y revela algo nuevo a su pueblo, no pasa así. Él envía personas. Y un día fue Pedro, un día fue Pablo, y llegaron, y un día cruzaron el charco, y un día otros cruzaron el charco, y un día llegaron a México. Y te voy a decir algo, no tiene tanto. Vemos esto a través del registro de 2000 años, pero en México no tiene tanto. Pero este es el tiempo de misericordia a gentiles. ¿Y cuál es el tiempo? Ese es el que estamos ahora. ¿Cuál es el tiempo que falta? El tiempo de misericordia final para Israel. ¿Qué te dice eso? Pues dice cosas bonitas para los judíos, pero ¿qué te dice a ti? Que Dios planea la historia. ¿Y cuál es el objetivo? El 32. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Está diciendo esto. ¿Alguien de aquí no era pecador? No, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí eran pecadores, desobedientes? ¿Cuántos de aquí han recibido la misericordia de Dios? Lo que está diciendo es, no hay ningún ser humano que no haya desobedecido a Dios. Pero la misericordia es para todos, judíos o gentiles. No quiere decir que todos se van a salvar. Quiere decir que no hay distinción en quién se puede salvar, porque a lo que nos concierne a todos es que todos merecemos el juicio, judíos y gentiles. Y así como salvó a judíos, va a salvar a gentiles. Y así como está salvando a gentiles, va a salvar a judíos. Y toda la historia fue así. Siempre hubo un Jacob y siempre hubo una Ruth la moabita, una Rahab la ramera. Siempre hubieron gentiles en el pueblo de Dios y eran los menos. Y ahora los menos son judíos y son más los gentiles. Pero un día todos los gentiles habrán sido rescatados, gloria a Dios por eso. Y entonces Dios mostrará misericordia de nuevo a su pueblo. Y la iglesia, el olivo, el pueblo de Dios, estará completado y reinaremos por la eternidad
para siempre. Por ahora, nuestro trabajo es seguir predicando el Evangelio, seguir orando por nuestros familiares. Todavía hay gentiles que se van a salvar. Ruego a Dios de verdad, y quiero creerlo, y voy a orar, y voy a predicar. Pero quiero que en esa gran multitud estén mis 3 hijos. ¿Cuántos quieren que estén sus hijos en esa gran multitud final? Anhelo que estén ahí conmigo y con mi esposa. Y mis seres amados. Y mis amigos. No quiero que nadie se pierda de eso. Quiero que todos estén en el número. Y no sé cuál es ese número. Y no me concierne a mí. A mí Dios me llamó a predicar el Evangelio. Y es lo que tenemos que seguir haciendo, confiados en algo. Dios salva. Dios salva. Por eso podemos predicar libremente, confiando en el poder del Evangelio. Como confiamos en el poder del Evangelio, como sabemos que Dios elige y salva, entonces no nos avergonzamos del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, y lo predicamos. Y hacemos el trabajo porque queremos que Cristo regrese, y entonces toda la tristeza sea quitada y todo el dolor sea quitado de este mundo, y Jesucristo enjugue nuestros ojos y veamos a nuestros seres amados. Pero eso solo va a pasar cuando venga la plenitud de los gentiles, y por eso tenemos que hacer el trabajo de predicar. No podemos parar, y lo podemos hacer confiando en un Dios soberano, que salva. Un día te alcanzó a ti, derramó su espíritu de gracia, ¿verdad? Confiemos en que eso lo hará con aquellos a los que enseñemos y prediquemos sin jactancia, y confiando en que Dios ha trazado las edades y ahora es la era de los gentiles. Es el tiempo de los gentiles. Hasta que Dios diga otra cosa, hasta que Dios diga otra cosa, es el tiempo de los mexicanos. No hay que dormirnos. Hay que apoyar las misiones, pero hay que hacer el trabajo aquí. Te voy a decir algo, apoya las misiones, pero seguramente convives con mucha gente todo el tiempo. Y todos fuimos llamados a la gran comisión. Que Dios nos conceda no solo un llamado por la gran comisión, porque ese lo tenemos ya, sino esa confianza en un Dios soberano que escoge y que salva. Porque esa confianza fue la que hizo que Pablo predicara sin temor y actuara sin temor. Y de nuevo, todo lo que sabemos de Dios nos debe impulsar a una práctica. Hemos aprendido la práctica de la humildad, de no jactarnos, de amar al prójimo. Hemos aprendido eso. Iglesia, llevémonos hoy esto. Había un misterio, y el misterio era un endurecimiento parcial. El misterio era que había un número de gentiles que ha de ser completado. Y el misterio es que al final de esto, todo Israel será salvo. Y entonces reinaremos con Jesucristo para siempre. Dios ya se la sabe, pues. Nosotros tenemos que integrarnos a ese plan redentor que Él creó. Así que oremos. Señor, controla los tiempos, cumple todos tus propósitos. Llamas, das dones, y son personales, pero son también a pueblos. Y nos gusta afianzarnos en la promesa de que aquello que tú le prometiste a tu pueblo se lo vas a cumplir. Líbranos de pensar que tú puedas fallar a tus promesas, Dios. Y que esa seguridad en un Dios soberano que nunca falla
Que esa seguridad, Padre, nos regale un descanso en tus planes. Esta humildad que viene de saber que yo fui desobediente y alcancé misericordia. Y otros que son desobedientes también la pueden alcanzar. Un día será tu pueblo Israel, Padre. Nos emociona pensar eso, porque creo, Dios, que tú tienes una historia especial con ellos. Una historia que tuvo un aparente final triste, pero no, Dios. Todos tus finales son buenos con tu gente, con los tuyos. Que esa seguridad y confianza que puede tener el pueblo de Israel, de que un día volverás a mostrar tu misericordia para con ellos, recordar que ese Dios es nuestro Dios, el Dios de los gentiles, el Dios que ama a su iglesia compuesta por gentiles, judíos, por gente de toda tribu y de toda nación. Que eso nos dé paz, descanso en un Dios que todo lo que quiere hacer lo hace y todos sus propósitos los cumple. Oh, Padre, también te ruego, Padre, que nos impulses a hacer el trabajo misionero, a hacer el trabajo de evangelismo. Hay mucho que quieres hacer, me queda claro, estoy seguro de eso. Hay mucho que quieres hacer en Villahermosa, en Tabasco, en México, en América Latina. Y hay mucho que todavía quieres y falta por hacer en el mundo, Señor. Danos un corazón misionero, un corazón que se preocupe por algo más que nuestros problemas del día a día. Que pensemos desde una perspectiva eterna, pensando en tu regreso, Jesús, y en tu plan, en lo que vas a hacer, Señor, en el futuro, donde toda tu iglesia, todo el número de los escogidos, tus hijos, tu pueblo, tus ovejas, será completado y nos reuniremos a adorarte, Señor, a adorarte, a adorar al Cordero que derramó su sangre por nosotros. No queremos que nadie se pierda de esta alabanza final en la eternidad, Padre. Salva a los nuestros, salva a nuestros seres amados, Señor, y ayúdanos a nosotros a predicar. Gracias porque nos hablas, nos impulsas y nos animas. Te pido que pongamos esto en práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Adoramos, familia.